Día a día se producen cada vez más avistamientos de fenómenos ovnis. La población mundial está en alerta. Las historias se multiplican. Los militares denuncian casos. El fenómeno se torna peligroso para la operación aérea. La ciencia reconoce que la vida en otros planetas es estadísticamente posible. Decenas de miles de planetas en nuestra galaxia pueden albergar vida capaz de formar civilizaciones. ¿La posibilidad de que haya vida en otros planetas equivale a decir que nos visiten? Está defendido por varios militares que reconocen esos objetos observados y que tienen una naturaleza extraña para el planeta Tierra. El fenómeno de los ovnis no es algo que solo haya pasado en el siglo XX, sino que se remonta a miles de años. ¿Qué tan reales son los videos que circulan en los medios? Algo está por ocurrir. Los indicios muestran que la verdad está cada día más cerca. En todo el mundo se sospecha de la existencia de secretos militares alrededor del fenómeno OVNI y América Latina no es la excepción. En México, inquietantes indicios revelarían que un objeto volador no identificado habría derribado un avión, dejando como consecuencia un batallón mexicano muerto y un plato volador desaparecido. Convencidos de que existen investigaciones secretas, los ufólogos de Brasil se aventuraron en una misión que parecía imposible: intentar que el gobierno revelara la información que ocultaba. Años antes, los radares habrían detectado 21 ovnis en una misma noche, dando pie a una misión militar de reconocimiento, generando uno de los casos más sorprendentes de la historia. En Chile, el organismo oficial de investigaciones de fenómenos aeroanómalos abre sus investigaciones al mundo y el mayor Rodrigo Bravo Garrido es el protagonista de un caso analizado por la agencia. En Argentina, un grupo de investigadores busca determinar qué es lo que ocurre en un supuesto corredor ovni rodeado de bases militares. ¿Por qué se denuncia que los gobiernos se dedican a investigar el fenómeno? ¿Por qué estos documentos no salen a la luz? ¿Los gobiernos esconden los hallazgos para robar tecnología? ¿O se aprovechan del clima equívoco y polémico para probar armas en desarrollo? Algunos investigadores poseen evidencias que probarían que los ejércitos del mundo ocultan sus investigaciones sobre el fenómeno OVNI. Los que defienden las teorías de conspiración creen que los gobiernos, las fuerzas armadas y las agencias de inteligencia en muchos países saben que los ovnis son extraterrestres y suprimen esa información. Lamentablemente existe lo que se llama un encubrimiento de fenómenos que implican supuestos objetos de origen no terrestre. El problema es que las investigaciones sobre ovnis, en su mayor parte, en la mayoría de los países, son hechas por la Fuerza Aérea o el Ministerio de Defensa. Y estas organizaciones son naturalmente muy secretas. Existen documentos y testimonios que demuestran que estas investigaciones han sido ocultadas por las milicias. Pero más allá de los intentos por mantenerlo en secreto, los resultados comienzan a salir a la luz. Los expedientes en los Estados Unidos siguen siendo secretos, posiblemente porque demuestran la existencia de mucha evidencia en posesión del gobierno. En marzo de 2012, el gobierno de los Estados Unidos hizo una declaración oficial diciendo que no tenían razón para creer que la Tierra había sido visitada por extraterrestres. ¿A quién engañan? Porque hay otros gobiernos en el mundo, grandes países como Brasil, que han dado a conocer documentos sobre ovnis y toman ese tema muy en serio. Que los Estados Unidos no hayan dado a conocer esos documentos no quiere decir que no signifiquen nada. Muchos avistamientos aparecieron en instalaciones militares, destilerías de petróleo, bases nucleares, plantas de energía nuclear. Y la realidad es que en los Estados Unidos y en Gran Bretaña decidieron mantenerlo en secreto
por temor a que pueda desestabilizar al mundo y tal vez por temor a perder poder. ¿Existe una conspiración sobre el fenómeno ovni para desviar la atención? ¿El secreto de Estado es capaz de llegar tan lejos? ¿Los gobiernos fomentan la creencia de que los ovni existen como un artilugio para ocultar sus secretos? ¿Es posible que las denuncias de ovnis no sean más que pruebas militares de objetos que están en plena etapa de desarrollo? En los años 70 aparecían algunas aeronaves que eran estilo mantarraya, y Estados Unidos lo que hacía era mandar esas aeronaves pues para estar espiando lo que era la Guerra Fría, pues para saber qué tipo de tecnología, bombas nucleares, etcétera, ¿no? Entonces yo no descarto pues lo que son los ovnis nada más, y yo creo que puede ser también enfocado a alguna pues tecnología de ese estilo. Por lo que sé, las naves triangulares son aeronaves militares. La primera fue llamada TR-3B y hay versiones más avanzadas. Evidentemente tienen una capacidad ilimitada de vuelo a 10.000 metros. Cuando la gente ve aparecer esas cosas totalmente silenciosas, suponen que deben ser de otro mundo porque ningún humano puede hacer eso. Y bien, hay humanos que pueden hacer eso, según lo adelantados que estén en materia militar. En Brasil, se dio uno de los casos con mayor cantidad de evidencias en donde una fuerza aérea se vio directamente relacionada con el fenómeno ovni. La noche oficial de los ovnis ocurrió el 19 de mayo de 1986 en Brasil y se ha convertido en uno de los casos más importantes y famosos de ese país y del mundo. La noche oficial de los ovnis recibió ese nombre, muy apropiado por cierto, porque se convirtió en un hecho oficial en la historia del Brasil. Y no solo en la historia de la ufología, sino en la de las Fuerzas Armadas brasileñas. Comenzó con el avistamiento de una luz en la torre de control de San José dos Campos, en São Paulo. A partir de allí, los aviones se les ordenó que interceptaran esas luces porque no se tenía conocimiento de otra aeronave en el espacio aéreo. Tuvo lugar una persecución por 7 cazas de la Fuerza Aérea Brasileña, de 21 objetos esféricos de proporciones enormes, y fueron prácticamente 3 horas de persecución. Los aviones no persiguieron a los objetos, sino que ellos persiguieron a los aviones. Los operadores de radares se encontraban trabajando en las torres de control cuando comenzaron a divisar una serie de luces anómalas que aparecían en las pantallas que vigilaban los cielos de Río de Janeiro, San Pablo y San José do Campo. Estos objetos comenzaron a ser avistados inicialmente en la torre de control del tráfico aéreo del aeropuerto de la ciudad y de manera progresiva el número fue aumentando. Este fue el primer evento de una noche misteriosa en la que 7 experimentados pilotos de guerra sobrevolarían la zona, intentando establecer qué eran esos 21 objetos que registraban los radares. El capitán Márcio Brizola Jordao fue uno de los testigos privilegiados de lo que ocurrió esa noche. Estábamos a la noche en el escuadrón cuando se accionó la sirena de alerta para despegar, para hacer una intercepción. Para nosotros era una intercepción de entrenamiento. Nos informaron que algunos pilotos habían reportado haber visto algunos objetos durante el descenso y la aproximación y el radar de Brasilia estaban confirmando esas informaciones. El capitán Brizola debía despegar inmediatamente para intentar alcanzar a los objetos y establecer la naturaleza del fenómeno que se encontraba violando el espacio aéreo del Brasil. Defensa Aérea me informó que existían algunos contactos frente a mí, unos 5 contactos frente a mí, pero visualmente no captaba nada. Se me informó que se estaban aproximando, estaban a 25 kilómetros, 15 kilómetros. Yo estaba con el radar de mi avión, estaba operando normalmente, no veía nada en el radar. Después, a 3 kilómetros, allí se me informó que me estaban acompañando como si estuviesen en formación conmigo. Eso me informó el controlador de radar. Cuando miré en dirección al mar, vi una luz. Imagínense. Vi una luz de obstáculo por encima del edificio. Aquella luz roja, distante. Informé a Brasilia sobre la posición de la luz y me confirmaron que era un contacto que tenían en el radar. Me orientó en dirección a esa luz, me pidió que aumentase la velocidad, que entrara en supersónica en dirección a la luz.
La luz no cambió de color, no cambió de posición. Para mí ella no se aproximó ni se alejó. Brasilia me informó que el contacto se estaba moviendo a mi velocidad, pero para mí estaba parada. Mi sensación es que esa era una luz que estaba muy lejos. Pero era diferente a las estrellas. Yo estaba viendo estrellas también, pero esa luz no era una estrella. 21 objetos habían sido vistos sobre el territorio brasileño, sobre los cielos de las ciudades más pobladas, entorpeciendo los vuelos de algunos de los aeropuertos más transitados del mundo. ¿Qué podría haber sido? Con el advenimiento de la guerra electrónica, con las nuevas tecnologías, es posible generar señales y lograr que aparezcan objetos en los radares. Eso ya viene de la Guerra Fría, viene de los Estados Unidos contra los rusos. Ellos ya hacían eso. Eso explicaría las señales electrónicas que fueron observadas. Sería una explicación. ¿Podría haberse tratado de un desperfecto en el sistema de radares? ¿Podría haber sido una intromisión para ensayar alteraciones en los mecanismos de defensa occidentales? La hipótesis de la guerra electrónica explicaría las imágenes de radar, pero no lo que los pilotos vieron desde el aire. Este caso finalizaría con declaraciones del ministro de la Fuerza Aérea de Brasil, reconociendo hechos que causaron un enorme impacto en la población. Muchos de los avistamientos registrados en el continente han sido investigados en el más absoluto secreto, y no han sido pocas las ocasiones en las que se ha denunciado la presencia de distintas agencias militares y de inteligencia de Estados Unidos investigando fenómenos OVNI. Más que sospechas, yo diría que hay hechos concretos, ¿no? Por ejemplo, un caso sucedido en México hace como 3-4 años de un supuesto OVNI que cayó en Puerto Vallarta, y posteriormente se le solicitó al controlador aéreo el ingreso de un avión DC-8 de la NASA a la zona donde había caído el supuesto OVNI. Llama la atención, ¿no? Tengo la certeza de que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos obtiene documentos y evidencia de avistamientos en América Latina. Entre los convenios que se firman entre países y fuerzas militares está el tema del recupero de chatarra espacial. A raíz de esos convenios, bueno, también dan lugar a la intervención cuando caen objetos que no son chatarras, y Estados Unidos los recupera. Los expertos creen que el incidente ocurrido en Coyame, México, podría probar la presencia de militares norteamericanos ocupándose del fenómeno en la región. Según algunas investigaciones, la noche del 25 de agosto de 1974 se produjo la colisión de un ovni con una avioneta civil en el municipio de Coyame, en Chihuahua, México. Se habla de todo un operativo de rescate, al principio de parte del gobierno mexicano, pues para rescatar los restos del avión y de las personas que iban en él. Y dicen que al llegar ahí, pues no solo encontraron el avión, sino también un disco y también algunos cuerpos que no parecían humanos. El gobierno mexicano levanta este disco en un camión, pero para esto los Estados Unidos ya lo estaban monitoreando con satélites espías. Es cuando intervienen los Estados Unidos sin permiso del gobierno mexicano. Pero cuando llegan, todos los militares mexicanos están muertos. Las pruebas del evento son escasas y existen indicios de que muchas han sido destruidas. Fue conocido ya hasta después del año 2000. 28 años estuvo perdido en los libros de la historia del fenómeno OVNI, el caso Coyame. Pues hay mucho hermetismo, hay mucho silencio en torno a este caso. No hay actas oficiales, es a base de testimonios. Yo me quedo con la sensación de que alguien quiso desaparecer las huellas del caso. La escasa cantidad de pruebas en torno al incidente Coyame ¿es un indicio de la participación de los militares o revela que el caso en realidad nunca existió? El investigador Rubén Villatoro acudió a la zona buscando testigos y evidencias que le permitieran establecer si el caso había ocurrido o no. Se acercaron conmigo dos personas ya mayores, Emma Ortega y el señor Cipriano Orozco. Lo que me tocó ver el movimiento de soldados y todo eso que anduvieron, pero no, en realidad pues fue muy hermético, eso no se ventiló mucho. Vimos el avión
que ya estaba en partes, ya quemándose. Yo creo que habían levantado algo, ¿sí? Ya no supimos nosotros qué más podía haber visto ahí. Los indicios se sumaban, pero las pruebas concretas no aparecían. Todos ellos me decían, busca el periódico El Heraldo de 1974. Pues empezamos a revisar los stands de la hemeroteca. Ahí estaban, llegamos a los años 70, sacamos el paquete correspondiente, empezamos a hojear. Y grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que los periódicos del mes de agosto de 1974 y de septiembre, agosto y septiembre, estaban desaparecidos. Motivados por lo intrigante del caso, los investigadores Carlos Guzmán y Alfonso Salazar fueron en búsqueda de recortes periodísticos de la época que permitieran establecer lo ocurrido. Encontré yo referencias de un periódico, El Mexicano, de Ciudad Juárez. Esta nota, ¿no? Que, bueno, las cosas no son por coincidencia. Así es. Aquí encontramos también lo de un piloto que, pues, casualmente muere durante el evento. Piloto aviador Enrique Rivera Gutiérrez, de 50 años de edad. Así es. Y este otro caso que también me llamó la atención, que el 13 de septiembre, aproximadamente un mes después, cambian al jefe militar de la zona. Otro dato que me llamó la atención, una información en la cual se da a conocer de que supuestamente hubo un accidente en la carretera donde murieron varios soldados del ejército mexicano. Y curiosamente en la historia hablan de que supuestamente tropas norteamericanas hubo un enfrentamiento con soldados mexicanos. Los secretos y misterios en torno al incidente Coyame parecen más grandes que la evidencia reunida. ¿Cómo interpretar el caso? Ahora sí que a mí me llama mucho la atención esas flashazos, ¿no? ¿Por qué cambiaron al jefe militar de la zona? ¿Por qué aparece una información de unos supuestos militares muertos en la carretera? ¿Por qué aparece el informe de un piloto muerto en un avión que estaban fumigando? O sea, como que son datos que vienen pues a formar este rompecabezas, ¿no? Cuando hay casos que son de seguridad nacional, pues se tratan de borrar todas las evidencias, ¿no? Los dos gobiernos, tanto americano como mexicano, niegan el incidente, niegan la existencia de sus militares. El caso parece involucrar una enorme conspiración detrás. Coyame, ¿es un hecho real o es un relato fantasioso? Muchos aseguran que es el Roswell mexicano, uno de los casos más importantes, pero simplemente se perdió la información que pudiera ser tan valiosa al 2013. Y justo porque fue real, pues no hay muchos datos, porque todos estos documentos pasan a ser secretos, clasificados. La razón por la que esto pasa es porque tenemos mucho control. Si México no nos permite crecer, investigar algo, vamos a poner una cláusula de que no pueden hacer ciertas cosas, ¿sí? Vamos a arruinarlos, tenemos control sobre ellos. Más allá de las sospechas sobre el incidente Coyame, existe una vasta cantidad de historias de ovnis que aparecen en los radares de control aéreo. La noche del 19 de mayo de 1986, los radares del Centro de Control Aéreo de Brasil registraron la presencia de 21 objetos para los que no tenían explicación, sobrevolando los cielos de San Pablo, Río de Janeiro y San José do Campo. Esos objetos estaban siendo vistos desde el aire por pilotos civiles y militares. Inmediatamente, el SINDACTA se comunicó con las bases aéreas de la región, indicando que enviaran a pilotos de guerra para estudiar de cerca el fenómeno. Los objetos volaron en formación con los pilotos, pero los radares fueron los únicos que lograron registrar los 21 objetos durante todo el evento, que duró cerca de 4 horas. ¿Podría haberse tratado de una interferencia o una guerra electrónica? Para eso tuvo que haber una aeronave haciendo esta interferencia en nuestros radares, tanto de las aeronaves como en los radares de la Fuerza Aérea. Esa sería una explicación posible. Ahora vuelvo a decir que hubo personas que vieron luces, y yo no tengo explicación para eso. Al día siguiente, los altos mandos de la Fuerza Aérea dieron una conferencia de prensa contando lo que había ocurrido. Otavio Julio Moreira Lima convocó a la prensa nacional para revelar los hechos, y el pronunciamiento oficial no solo del ministro sino de otros militares presentes confirmó que se trataba en realidad de 21 objetos. Extraoficialmente tomamos conocimiento de que algunos eran gigantescos.
En verdad, no tengo una posición muy crítica al respecto, porque en realidad no había nada que esconder. Era algo difícil de ocultar porque los pilotos hablaban en las frecuencias de radio, estaban viendo cosas, entonces eso, de una manera u otra, sería público. Fue una de las pocas veces que una autoridad militar se enfrentó a la prensa en una conferencia para admitir que existían en el cielo objetos que no podían controlar. Lo que ocurrió fue que los radares detectaron varios objetos no identificados. Por varios minutos, nuestras aeronaves que despegaron fueron acompañadas por esos objetos. Una aeronave de las nuestras fue acompañada por 7 objetos de un lado y 6 del otro. Ahora, ¿cuál es la explicación? No la podemos dar porque nosotros no tenemos esa explicación. En ese momento, inclusive, Moreira Lima prometió que en 30 días entregaría a la nación, que estaba perpleja frente a los hechos, un informe de todo lo que sucedió aquella noche. Pero el informe prometido salió a la luz casi 30 años después. Ese documento específico sobre el caso muestra claramente que la Fuerza Aérea llegó a la conclusión de que había una inteligencia detrás de esos fenómenos, que había una tecnología mucho más adelantada que la nuestra. Se dice que los objetos estaban bajo control inteligente, que eran materiales, y se notó que estaban bajo control inteligente por la forma en que maniobraban en formación, por la distancia uniforme que mantenían los pilotos durante la persecución. Este informe no dice que los objetos eran extraterrestres. Solo faltaba eso. ¿Por qué se ocultaron las conclusiones? ¿Qué hubo realmente detrás de la noche oficial de los ovnis? Podemos concluir en que Brasil fue invadido, entre comillas, evidentemente, por fuerzas extraplanetarias. Eran objetos voladores, tripulados o no, pero poseedores de una tecnología muchas veces superior a la nuestra. Y lo que era peor fue que no estábamos en condiciones de decir cómo defendernos de ellos en caso de que tuvieran una actitud agresiva. Fue una invasión pacífica. La noche oficial de los ovnis permanece llena de misterios. Sin embargo, pese a las dudas, algo ha quedado claro. La Fuerza Aérea de Brasil dedicó recursos para establecer qué estaba ocurriendo en los cielos de su país y llegó a la conclusión que se trató de objetos voladores no identificados con movimientos inteligentes. Lo ocurrido en la noche oficial de los ovnis demostró a los expertos que los militares estaban interesados en investigar el fenómeno, pero que las conclusiones no salían a la luz. Conversamos con un grupo de amigos y se nos hizo ese cuestionamiento. ¿Por qué los ufólogos brasileños no hacen algo para que termine esa política de secreto ante el fenómeno ovni? Entonces empezamos, a partir de ese mes de marzo, la campaña OVNIS Libertad de Información Ya, que pedía al gobierno que divulgase definitivamente sus secretos sobre esta cuestión. Los ufólogos brasileños buscaban presionar al gobierno y a los militares. Los secretos de 60 años de investigaciones oficiales estaban a punto de ser revelados. El desarrollo de la tecnología militar ocurre en el más absoluto de los secretos, al igual que muchas de las investigaciones oficiales sobre los fenómenos ovni. ¿Cuál es la relación entre ambos? Los primeros que descubrieron la presencia de objetos voladores no identificados en los espacios aéreos fueron los pilotos en pugna de la Segunda Guerra Mundial. Para el año 54, solamente en Inglaterra, habían reportado 10.000 avistamientos de UFOs. Al menos hay un ovni que aparece en el sur de California. Está allí, todos lo ven y lo fotografían. Y el presidente tiene que decir, está bien, nos visitaron, pero hasta entonces harán todo lo posible para cubrirlo. Y lo siguen haciendo hoy. Hay una buena razón para eso. No queremos que se sepan los secretos sobre defensa nacional. Generalmente se tienen muy buenas razones, basadas en hechos, para hacer eso. Decididos a conocer la verdad y basándose en el testimonio de militares que habían investigado casos, los ufólogos de Brasil comenzaron una campaña para acceder a la información oficial. Es un fenómeno legítimo y susceptible de una investigación apropiada por parte de la comunidad ufológica, civil y también con participación militar.